Quedó claro hasta ahora lo que estamos viendo de estados hipertensivos como una alteración dentro de la necesidad cardiocirculatoria, hemodinámica, circulatoria y de oxigenación también, porque ya sabemos que la circulación está muy ligada a la función pulmonar de intercambio de gases o de oxigenación. ¿Estamos? ¿Quedó Sí, profe. claro? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces. Bueno, con respecto a el control de la TA, recuerden ustedes que una de las cosas que siempre le decimos en la cátedra es que un valor aislado no significa nada, ¿sí? Yo tengo que tener una serie de controles o unas características o condiciones particulares para poder definir o, digamos, ayudar a que un diagnóstico o ser un colaborador para que un diagnóstico se realice, un diagnóstico médico, ¿no? ¿Cuáles son algunas cuestiones que tienen que ver con el control de la TA que hace a nuestro rol? ¿Sí? Una de ellas es justamente que la toma de la presión debe hacerse con la mujer con 20 minutos de reposo, que esté sentada, con el brazo en ángulo a 45 grados, a nivel del corazón, en posición de decúbito lateral o en posición de decúbito lateral izquierdo en el caso de que esté ella en la cama, ¿no? Para la correcta toma de la presión arterial yo necesito utilizar el manguito adecuado y para esto tenemos que mirar la contextura de la mujer. Con respecto, es muy importante la buena elección del equipo de control porque a veces puede llevarnos a resultados erróneos, ¿sí? Esto lo vamos a ver inclusive cuando veamos pediatría. Yo les voy a mostrar cuando estemos en gabinete los tamaños de los manguitos. Es algo que parece que pasa desapercibido, pero seguramente esto ya lo vieron en primer año, que uno no le da importancia, pero el tamaño del manguito es sumamente importante cuando uno va a controlar la presión, ¿no? La proteinuria, otro de los aspectos a tener en cuenta es que se define como la concentración o presencia de orina en una cantidad igual o mayor a 300 miligramos en una recolección de 24 horas. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que la relación de proteína-creatinina, y esto ya tiene que ver con resultados de laboratorio, en 0.3, una relación de estas dos sustancias en la orina. En una muestra de orina uno tiene que tener, digamos, esta correlación entre proteína y creatinina, que no es algo que vemos nosotros habitualmente, pero puede llegar esa información a nuestras manos, ¿no? Después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la mínima relación entre el valor de proteína y los resultados del embarazo con preeclampsia, una proteína masiva de 5 gramos, estamos hablando de 500 miligramos, ya ha sido eliminada de criterios de severidad, ¿sí? Así que bueno, todas estas cuestiones son aspectos generales cuando estamos frente a una situación de preeclampsia. Bueno, uno de los compañeros decía que justamente una situación de preeclampsia es algo que requiere tratamiento y la primera línea de tratamiento son son aquellas que las determinan los criterios de severidad, ¿sí? Los criterios de severidad se pueden dar a nivel de cualquier sistema, de cualquier órgano, ¿sí? Los criterios de severidad para definir una preeclampsia. Recuerden que es un síndrome que ya hoy
ha eliminado como criterio de severidad para el diagnóstico único solo la proteinuria, perdón, ¿sí? Solo la proteinuria. En el caso, pueden haber cuadros hipertensivos en donde no haya proteinuria, pero sin embargo hay compromiso de otros órganos y sistemas. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, perdón. Sí. ¿Será que puede aumentar un poquito la pantalla? Está al máximo, si lo agrandé, está al máximo, ¿eh? Yo ahí por ejemplo lo saco, lo pongo en el tamaño normal y acá le aprieto la copita y aparece el power. No se preocupen porque esto después yo le subo, sí, yo ahora le voy comentando, pero yo le subo este power, ¿sí? Si por ahí no lo ven bien, porque bueno, quise incluir todos los criterios de seguridad y son bastantes, digamos. No se preocupe, ¿sí? Mientras tanto yo le voy relatando. Bueno, ¿cuáles son los sistemas que se ven como... Sí. ¿Cómo fue que dijo recién? Pueden haber cuadros hipertensivos donde no haya proteinuria, pero sí haya... Pero sí haya... ¿Cómo? Perdón, termine la pregunta, disculpe, la estoy interrumpiendo, disculpe. Pueden haber cuadros hipertensivos donde no haya proteinuria, pero sí puede haber, no recuerdo qué dijo. Puede haber compromiso de otros órganos y sistemas. Gracias. Bien, recuerden esto, chicos, es un concepto actualizado, ¿sí? No es solamente la presencia de proteinuria. ¿Por qué les recalco esto? Porque antes del 2019 se decía que la preeclampsia era la presencia de hipertensión, proteinuria y edema. ¿Está? Entonces, esta es una actualización de 2019 de los expertos. Dicen, che, puede haber hipertensión, pero puede que no haya proteinuria, sin embargo hay compromiso de otros órganos y sistemas. ¿Se entiende? ¿Está? Yo puedo tener una preeclampsia sin proteinuria, pero por ejemplo con oliguria. Puedo tener una preeclampsia sin proteinuria, pero por ejemplo con alteraciones de las plaquetas, ¿sí? Puedo tener una preeclampsia sin proteinuria y puedo tener elevación de las enzimas hepáticas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces sería como que la proteinuria sería un estudio más secundario, si se puede decir así. De hecho se solicita igualmente que para todas las mujeres que tienen este control en este periodo de tiempo de 4 a 6 horas de manera sostenida, una TA de 140-90, se solicita la muestra de orina de 24 horas, pero para descartar proteinuria. Yo puedo tener, por ejemplo, embarazada, una presión arterial de 140-90, 145-95, en un periodo de 6 horas, que haya tenido el debido cuidado de estar en descanso, que haya tenido el debido cuidado de haber controlado la presión en esta mujer con el manguito adecuado, con el descanso adecuado, en la posición adecuada, y puede el médico indicarme el control de la orina de 24 horas, ¿sí? Pero puede ser que en ese control la proteína no aparezca. ¿Se entiende? Puede ser que no aparezca la proteína. ¿Me entiende, Ezequiel? En relación a lo que usted preguntaba, se pide igual. Siempre se pide igual, porque lo que se quiere es descartar si hay o no presencia de proteína. ¿Está? No obstante, la severidad no está determinada por la proteína, porque les vuelvo a decir, antes la preeclampsia se definía como la presencia de valores de TA mayores de 150, 140, 90, más proteína, más edema. ¿Entiende? Eso ya no es así. La proteinuria puede estar o no, sin embargo, con lo que el equipo de salud, lo que los miembros del equipo de salud, lo que el ginecólogo, lo que el obstetra, lo que el enfermero debe mirar, es también la presencia de otras alteraciones a nivel de otros órganos y sistemas. ¿Estamos?
Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser esos criterios de severidad? Y se pueden dar en todos los órganos y sistemas. A nivel cardiovascular, por ejemplo, puede aparecer algo que se denomina crisis hipertensiva, que seguramente ustedes lo vieron en adultos, ¿sí? Donde hay una presión diastólica mayor a 110 o una sistólica mayor a 160 en 2 tomas consecutivas, ¿sí? Puede que no haya ningún otro signo clínico, pero esta presión arterial de 160 o más y de 110 o más se denomina ya crisis hipertensiva y hay que tratarla inmediatamente. ¿Está? A nivel del sistema renal puede haber oliguria, ¿sí? Puede haber una elevación de la creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Para esto tenemos que conocer los valores normales de creatinina, que es un producto de excreción celular que se elimina por la orina, ¿sí? Entonces, vayan anotando las cosas que deberían ir a ver como condición normal. Para saber si una mujer está en oliguria, yo necesito saber cuánto es el valor, el ritmo diurético, lo que les decía hoy más temprano, el ritmo diurético. Yo, enfermero, necesito conocer el ritmo diurético. Por consenso, ya en diferentes congresos y jornadas ya hemos escuchado, esto ya hace unos años, de que se toma como valor, digamos como parámetro o punto de partida para el control, que la persona de cualquier edad, orina 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, ¿cuál es la variable que yo debo conocer de rigor para saber esto? Dentro de esta fórmula, 1 mililitro por kilo por hora. El peso. El peso, ¿se acuerdan? ¿Vieron cómo volvemos a la guía de control prenatal? ¿Vieron cómo volvemos a los cuidados propios de enfermería desde el rol? ¿Vieron cómo tenemos que recurrir a los instrumentos como las tablas de índice de peso corporal en la embarazada? ¿Se acuerdan? Índice de masa corporal y la relación que hay con la edad gestacional y el crecimiento de peso. ¿Se dan cuenta cómo todo esto está relacionado? ¿Se dan cuenta? Yo necesito conocer el peso de esta mujer, porque si no, lamentablemente, yo nunca voy a poder saber si esta mujer está en oliguria o no. ¿Está? ¿Qué pasa a nivel neurológico para seguir determinando o valorando esta condición de estado hipertensivo o necesidad alterada de la función cardiocirculatoria? A nivel neurológico puede haber cefalea, puede haber visión borrosa. Hay una condición que está muy relacionada con la lesión neurológica, que es la epigastralgia, que es, hablando en criollo, el dolor en la boca del estómago. Esa condición es una condición que yo tengo que mirarla muy detenidamente, chicos, porque la epigastralgia está asociada a la posibilidad de un síndrome de HELLP, que ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Entonces, miremos con atención. Esto se puede dar durante el embarazo y en los días posteriores al embarazo. La epigastralgia no solamente se da porque la mujer es histérica, que es nerviosa, que no le gusta esto, no le gusta aquello, que es mañosa. La epigastralgia puede ser un signo premonitorio de una condición mucho más grave. Entonces, prestemos atención a esto. Lo que es dolor en la boca del estómago, ¿dijo? Claro, la epigastralgia. Ah, bien. Bien. ¿Sí? Dolor en el epigastrio, ¿no? Recuerden cuál es la división topográfica del abdomen, ¿no? A nivel respiratorio, para determinar criterios de severidad también de un estado hipertensivo en la preeclampsia, puede aparecer edema pulmonar, que es una condición grave. Claramente hay una disfunción respiratoria.
Después el sistema hematológico también puede verse alterado, donde hay trombocitopenia, disminución de las plaquetas, donde hay una hemoglobina concentrada, aumentada, mejor dicho, por disminución de hemoglobina aumentada, donde puede aparecer otras alteraciones como la coagulación intravascular diseminada. Son todas alteraciones a nivel hematológico que pueden llevar a estadios más graves como el síndrome de HELLP, ya lo vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí. Con eso de la trombocitopenia, ¿es normal o se suele ver en el embarazo este signo de como los moretones o los vasos rotos, o no se ve? No es, habría que estudiarlo, digamos, porque no es, digamos, una condición normal en ninguna edad, en ninguna situación. Que haya moretones, evidentemente estamos hablando de que haya sangrados, ¿no? Hay una fragilidad vascular por algo que hay que estudiar, ¿sí? No es una condición normal. ¿Estamos? Sí o sí hay que estudiarla, de alguna manera hay que estudiarla. Bueno, después el sistema hepático, el hígado y todos sus conductos y canales y derivaciones, etcétera, etcétera. Sabemos que el hígado tiene funciones muy complejas. Puede verse elevada las enzimas hepáticas 2 veces por encima del valor normal. Puede haber también dolor en el cuadrante superior derecho de la visión topográfica, esto que le decía, la visión topográfica del abdomen, es importante que lo pueda ver. Y después también, como una condición muchísimo más grave, puede haber desprendimiento de placenta. Todas esas son condiciones de severidad de esta necesidad alterada cardiocirculatoria, que es una preeclampsia. Ahora, les había mencionado el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una condición de emergencia que, vuelvo a decir, se pueden manifestar. Hay signos premonitorios como el dolor en el epigastrio, pero también implica otra sintomatología. Se llama síndrome. Recuerden que un síndrome incluía varios signos y síntomas, ¿sí? Se presenta como un dolor progresivo, brusco en el cuadrante superior derecho o epigastrio. Se puede irradiar al hombro, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber signos de shock. ¿Cuáles eran los signos de shock? Ustedes recordarán de segundo año. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan qué era el shock y cuáles eran los signos y síntomas que podían presentarse? ¿Recuerdan qué era el shock? Ustedes saben que es una pregunta de final que no lo saben responder, chicos. Y eso es un tema de segundo año. Una persona taquicárdica, una persona sudorosa. ¿Con una falla puede llevar a una falla multiorgánica? Sí, puede llevar a una falla multiorgánica, pero hay distintos tipos de shock. Tiene una definición. El origen puede ser diferente y tiene una definición el shock. Entonces vayan por favor y léanlo, ¿sí? Una persona fría, sudorosa, pálida, taquicárdica, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Shock hipovolémico? Es que no hay pérdida de sangre. No hay pérdida de sangre. ¿Cuándo es el shock hipovolémico? Cuando no hay sangre circulante, o es poca. Por la pérdida de volemia. Exactamente, por pérdida de volemia, y solamente se puede dar por pérdida de sangre. No, de líquido, generalmente no, de líquido, volemia es líquido. Totalmente, la diarrea y la deshidratación pueden llevar a un shock hipovolémico. Incluso hasta el vómito. Totalmente, los vómitos, diarrea, deshidratación, insuficiencias renales pueden llevar a un shock hipovolémico. Es una disminución
importante de la bulimia. Por eso digo, vayan y busquen definiciones y empiecen a asociar. Vuelvo a decir, una persona taquicárdica, una persona taquimédica, una persona con piel fría, pálida, sudorosa, hipotensa, es una persona que está en shock. Está en shock. Puede ser cardiogénico cuando hay falla del miocardio, puede ser neurológico cuando hay neurogénico cuando hay dolor, puede ser, sí hay muchos orígenes del shock. ¿Está? Profe. Sí. Después yo voy a compartir en el grupo, hay un video que está muy bueno para ver sobre eso, que a mí me aclaró mucho, que bueno, le hacen una entrevista a una mamá y ella cuenta, bueno, cómo se fue dando el caso de su hija, porque estaba obviamente en juicio por mala praxis. Era una chica, una niña como unos 3, 4 años creo que tiene, y bueno, la lleva a consulta. Para resumir, tenía una infección urinaria y bueno, estaba con todos esos signos y síntomas de taquicardia y saturaba muy poco. Después, bueno, llegó muy mal, digamos, y no la pudieron salvar por eso, por no fijarse de esas cosas. Bien. Después ella le tomaba la temperatura y siempre tenía temperatura muy alta y no se trató a tiempo, digamos, y bueno, llegó a shock directamente por eso mismo. En este caso habrá sido un shock séptico. En este caso habrá sido un shock séptico, por lo que usted está comentando, por la infección puede producirse un shock séptico, ¿sí? Por eso digo, los orígenes pueden ser variados, pero el shock tiene una definición, ¿está? Entonces, taquicárdica, sudorosa, piel fría, taquicárdica, sudorosa, hipotensa, es una taquimea, es una condición de shock. Entonces, todo, por eso es tan importante la valoración, ¿no? Y no tomar, digamos, como una expresión de ansiedad o una expresión despectiva. Les digo esto porque a nosotros nos pasó en el policlínico, me acuerdo hace unos años ya, que había una enfermera que estaba avisando, ¿no? Que había una mujer que tenía dolor epigástrico, una puérpera, era una señora que ya había tenido eso. Y avisaba, la médica le indicaba ranitidina, porque la ranitidina es un protector ácido que disminuye el dolor epigástrico, justamente porque lo que hace es frenar la bomba de protones que se producen en el estómago y que son los que están a cargo de la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Ponerle ranitidina, ponerle esto, ponerle aquello, bueno, la señora hace un síndrome de HELP, termina en terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante esto que también comentaba la compañera, poder prestar atención a esas alteraciones que parecen mínimas, que si no le prestamos atención puede derivar en cuestiones mucho más graves, ¿no? Bueno, entonces el síndrome de HELP es eso, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas que comienzan o se manifiestan a través de un dolor progresivo, brusco en el epigastrio, que puede tener vómitos, que puede tener signos de shock, que puede tener náuseas, pérdida del apetito, malestar general, palidez, puede haber oliguria. Fíjense la importancia del control del volumen, del ritmo diurético, del volumen urinario. Puede provocar bradicardia fetal en el caso de la embarazada, pero vuelvo a decir, el síndrome de HELP también se puede presentar en el puerperio después del nacimiento. Puede aparecer otro síndrome en el marco del síndrome de HELP, que es un síndrome que se denomina antifosfolipídico o enfermedad trofoblástica gestacional, que uno le voy a pedir que lo sepan esto, sencillamente con que sepan todo lo previo es suficiente, pero con esto realmente ya tenemos más que suficiente para poder empezar a conocer los signos premonitorios, ¿no? Los criterios diagnósticos del síndrome de HELP son unas plaquetas con una cantidad menor de 100.000 mililitros cúbicos. Recuerden que de 100.000 por mililitro cúbico,
de sangre, recuerden cuál es el valor normal de las plaquetas, ¿sí? Un aumento de las enzimas hepáticas, la AST y ALT son la aminoaspartato transferasa, aminolanina transferasa, que son enzimas hepáticas, ¿sí? Y el LDH mayor a 600 unidades por litro. Son todos estudios de laboratorio que tal vez nosotros no podamos, digamos, acceder, porque de hecho el enfermero no pide los laboratorios, pero puede anticiparse con todo este espectro de signos clínicos que pueden verse en el marco del síndrome de Gerd, ¿sí? Por eso es tan importante la valoración, ¿sí? El valor de presión arterial diastólica es el mejor predictor de los resultados maternos perinatales. Escuchen esto, el valor, todo esto de las actualizaciones de la guía de la OMS o OPS de 2019, ¿no? El valor de presión arterial diastólica es el mejor predictor de resultados maternos perinatales, ¿sí? Sin embargo, la presión sistólica se relaciona con peores desenlaces maternos, ¿sí? Una presión arterial sistólica mayor de 180 se relaciona con la mayor posibilidad de accidente cerebrovascular, ¿está? Todo esto, como bien decía un compañero más temprano, esto se debe tratar, pero se debe tratar urgentemente. Es una emergencia obstétrica, es una emergencia. Puede morir su paciente, la mujer que usted está cuidando puede morir si uno no se anticipa. La vigilancia de enfermería, no tienen idea, es fundamental, es fundamental. Y obviamente también morir el feto, ¿no? Bien, la preeclampsia severa es una emergencia cuando está asociada a crisis hipertensiva, o bien cuando existen manifestaciones de los otros órganos, ¿sí? Sobre todo del encéfalo, ¿está? Bueno, todo esto son cuestiones generales que ya vamos a ir viendo. Obviamente, como les decía más temprano, este tiene letras más chiquitas, le pido perdón, pero quería incluir la mayor cantidad de información para que después vayan a leer, pero bueno, yo lo voy a ir mencionando. Recuerden que les dije que la preeclampsia, según cómo está, una mujer puede transitar una preeclampsia en su casa tranquilamente, bien controlada, aunque sea un embarazo de qué tipo. ¿Cómo clasificarían este embarazo? ¿Cómo? De alto riesgo. Muy bien, de alto riesgo. Según según la condición de riesgo, ese embarazo sería de alto riesgo. Perfecto. Pero una mujer puede transitar un embarazo de alto riesgo con un estado hipertensivo, con la preeclampsia, en su casa, tranquilamente, ¿está? Pero lo que sí debemos tener foco, o poner el foco o la atención, en las manifestaciones sistémicas, ¿está? Y sobre todo, ¿qué le doy a la mujer? ¿Qué le doy? Yo enfermera cuando sé que hay un diagnóstico de preeclampsia y que la mujer puede tranquilamente estar en su casa. ¿Qué le doy? ¿Qué le digo? Está en su casa, ¿eh? ¿Qué le dirían ustedes? Reposo. Bueno, La toma de la PA. muy bien, le enseñaría, por ejemplo, la técnica de toma de PA, ¿sí? De la PA. ¿Qué más? Son todas acciones y intervenciones desde el rol de enfermería. A mí se me ocurre una lista. Que sus comidas sean bajas en sodio. El sodio aparentemente no tiene ninguna relación, no es este cuadro patológico, aunque ustedes no crean, no tiene relación con el sodio como sucede en la hipertensión del adulto. Les cuento nomás, no tiene relación. Fíjense que yo no nombré el sodio en ningún momento, como sí se nombra, por ejemplo, cuando se habla de hipertensión en el adulto. Pero está muy bien la observación, porque justamente estamos acá para
aprender. No, el sodio no tiene mayor incidencia en la fisiopatología de la preeclampsia. ¿Está? ¿Se acuerdan que les dije que en sí no se sabe cuál es la causa por el cual puede darse o aparecer una preeclampsia y que puede estar relacionado con el desarrollo y crecimiento placentario? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, entonces en este caso el sodio no sería, obviamente, como un consejo de vida sana en general para todas las personas embarazadas o no, hombres o mujeres o lo que sea, está indicado no comer tanta sal, ¿sí? Hay que eliminar lo más que se pueda la sal, ¿sí? El sodio. Bien, el reposo, el control de la TA, la técnica de control, ¿qué más? ¿Qué más le digo? Ahí está, muy bien, Romina, ¿no? Hay que darle signos de alarma, chicos, hay que darle signos de alarma, porque si yo estoy sabiendo que la preeclampsia es un síndrome que puede implicar el compromiso sistémico, entonces yo tengo que darle signos de alarma. ¿Cuáles pueden ser, ahora que sabemos un poquito de la preeclampsia, cuáles pueden ser esos signos de alarma? Está bien lo del reposo, pero también le podría decir que camine de manera recreativa. Está bien lo de la TA y con eso le tendría que decir que haya un control regular y un registro. No sirve que yo controle nomás y no registro. Que me controle 2 veces a la mañana o 2 veces a la tarde antes de dormir y que vaya registrando, porque en el registro la mujer misma puede ver la evolución de sus valores, ¿sí? Enseñar, por ejemplo, educarla, informarla en función a otros signos de alarma. Yo, de que soy media exagerada, le diría, por ejemplo, que mida la orina, ¿está? Le diría, buscar la manera, ayudarla de que ella pueda medir la orina, porque yo sé que el ritmo diurético se ve comprometido puede haber oliguria. Ya dijimos que dentro de lo que es la disfunción del sistema renal, la manifestación es la oliguria. La mujer no va a ver la concentración de creatinina, pero si va midiendo y controlando el volumen de orina, dice, che, mira, yo a la mañana oriné 500, por decir una cosa, ¿no? Y a la noche estoy orinando 100, ya va 3 controles que me hago de volumen de orina que orino 100. Me tienen que llamar la atención, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también, en cuanto a la necesidad de oxigenación. Muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que uno de los riesgos que pueden aparecer es el edema pulmonar. Yo le podría decir, mira, vos tendrías... Recuerden que dentro de lo que es el embarazo había como un aumento fisiológico de la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y lo habíamos visto un poco conmigo y seguramente vieron también con la profe Tania, y si no están los textos, que hay un leve aumento de la frecuencia cardíaca, un leve aumento de la frecuencia respiratoria. Y si yo tengo una preeclampsia y de repente hay riesgo de edema pulmonar, ese signo vital tan simple puede verse alterado. Entonces yo le puedo decir, fíjate cuando a la mujer, ¿no? La forma en que respiras. Cualquier situación en donde te dificulte, donde no hiciste esfuerzo, donde no te agachaste, porque obviamente una mujer en estado de embarazo avanzado, cuando se agacha, bueno, como que se cansa, cuando camina mucho se cansa, pero bueno, esas son condiciones normales. Ahora, si en reposo comienzo a tener dificultad respiratoria, ya estamos en problemas, ¿sí? ¿Qué otra cosa le podría decir como signo de alarma? La visión borrosa. Sí, manifiesta visión borrosa, aunque sea alternante, porque yo puedo tener visión borrosa en un momento y no me doy cuenta, que sea porque me encandila la luz del auto que viene enfrente, o porque miré para el cielo, lo que fuera. Pero si eso aparece de manera alternante, aparece una vez, aparece 2 veces, aparece 3 veces, ¿sí? Ya tengo que prestar atención. La presencia de dolor de cabeza,
también es algo que me tiene que llamar la atención de cefalea. La presencia de, y va sobre todo cuando aparece ese dolor tensional, ese dolor que, como hablando mal y pronto, como que te late la cabeza, porque a veces uno tiene ese dolor de tipo tensional, se llama. Otra condición es cuando, por ejemplo, bueno, lo de ¿sí? El dolor epigástrico que decía usted. Dolor epigástrico, muy bien, justamente se me había ido, gracias. Dolor epigástrico, y ese dolor epigástrico que, acuérdense de que hay generalmente epigastralgias durante el embarazo, pero estamos hablando ya en el marco de un embarazo donde está instaurado un diagnóstico de preeclampsia. Entonces, no puede ser un dato menor, ¿sí? No puede ser un dato menor. ¿Qué otra cosa le podría decir que tenga que la mujer pueda tener como signo de alarma? Los vómitos también, profe. Vómitos profusos, porque recuerden que esto puede llevar a una condición de shock, ¿sí? Bueno, fíjense toda la información que yo le puedo dar a una mujer que está cursando una preeclampsia en domicilio, ¿sí? ¿Los signos de ACV también se le preguntaría? Más que preguntarle, se le enseñaría, perdón. Anticipar, exactamente, anticipar. Pero justamente el dolor, la cefalea intensa, la visión borrosa y los valores sostenidos de hipertensión están asociados al ACV, ¿sí? Entonces, todo es, sin entrar a hablar de ACV, que ya es una condición que tal vez a la mujer le genere miedo, uno tiene que enfocarse en los signos de alarma. ¿Se entiende, Romina? Sí, profe, sí. Bien, perfecto. No, hay que ser cuidadoso cuando uno da información, porque la mujer en la ansiedad le va a preguntar, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, a medida que uno va desplegando la información, tiene que tener la suficiente habilidad para informar y no alarmar, ¿está? Porque van a generar una situación de ansiedad que puede volverse como un círculo, digamos, bastante no beneficioso en un contexto de hipertensión, ¿no es cierto? En un contexto de preeclampsia, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿qué pasa con la medicación de venta libre para los síntomas? Por lo general, tengo cefalia, me tomo algo. Y lo que pasa es que en un estado de preeclampsia, primero que seguramente puede ser que tenga indicado algún tipo de medicación, creo que es el paracetamol, que es un AINES. Eso es algo también que preguntamos mucho, de qué grupo pertenecen los analgésicos, y creo que mañana y la semana que viene dan farmacología del embarazo, me parece. Pregunten todo, sáquense todas las dudas, porque realmente con respecto a farmacología del embarazo, porque preguntamos un montón sobre eso, sobre todo si rinden con la profe No y conmigo, porque la profe No y yo somos re hospitalarias, entonces preguntamos mucho de cuestiones hospitalarias. ¿Qué pasa cuando una persona tiene ya indicado eso y queda como digamos, como en segundo lugar una cefalea? Porque claro, tengo indicado, puedo dolerme la cabeza, el médico ya me indicó un paracetamol. Lo que tengo que concentrarme es en los otros signos de alarma, ¿sí? Porque puede ser que la cefalea no esté presente, pero puede ser, por ejemplo, que la epigastralgia sí. Puede ser, por ejemplo, que la visión borrosa sí. Puede ser, por ejemplo, que el volumen urinario disminuya. Puede ser, por ejemplo, que de repente la taquipnea se haga más sostenida y constante. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó recién. India, creo. Eso es el timbre de voz, lo recuerdo. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Respondí a su pregunta? Sí, yo más que nada es porque más por ahí uno, o sea, que como que va a la casa y tiene estos signos o síntomas por separado, digámosle, y casi siempre se automedica con medicación de venta libre. Claro, es más claro. que eso, es más como informar sobre eso. Claro. Habría que tratarle de no medicarse. Claro, lo que pasa es que vuelvo a decir, generalmente con un contexto de preeclampsia,
Ya se le informan de entrada, por decirlo así. Claro, exactamente. Uno tiene que poder informar sin alarmar. Por eso les digo, informar sin alarmar. Porque ¿quién no tiene un dolor de cabeza durante el embarazo? ¿Quién no tiene un dolor de cabeza esté o no esté embarazado? ¿Sí? Y no quiere decir por eso que está gestando una preeclampsia o una ACV o una hipertensión. ¿Está? Hay signos. Acuérdense que es un síndrome, no hay un solo signo aislado, no hay un solo valor aislado, ¿se entiende? Es un síndrome, ¿estamos? ¿Se entiende? Entonces cuando vayamos a informar, tengamos la habilidad de informar sin alarmar, ¿sí? ¿Está? Estamos, chicos, no sé cuántas personas hay, como siempre 3 o 4, no me preocupo, ¿eh? Bueno, listo. Sí, profe. Bueno, muy bien, vamos a hablar, esto está chiquito, pero no se preocupen, yo después le paso el power, yo porque quiero incluir la mayor cantidad de información posible. El manejo, el tratamiento de una emergencia, de un estado hipertensivo con la preeclampsia, obviamente que es, que incluye varios aspectos, ¿no? Pero sobre todo de aspectos que tengan que ver con la prevención de mayores complicaciones. ¿Sí? Hay medidas generales y medidas específicas, medidas que tienen que ver con el manejo obstétrico y medidas que tienen que ver con el manejo de la hipertensión en sí. ¿Está? Entonces, medidas generales. Una mujer con un estado de preeclampsia que ya haya manifestado severidad en órganos nobles, como es el riñón, como es el cerebro, etcétera, etcétera, que ya requiera internación, ya estamos hablando de un contexto de internación de esta mujer. Una de las cosas que, uno de los tratamientos, o mejor dicho, los tratamientos o medidas generales de control, tienen que ver con el monitoreo hemodinámico, no invasivo, y en esto la enfermería tiene un tremendo protagonismo. Porque, por ejemplo, chicos, ¿por qué digo esto? Porque a veces ustedes van a estar, yo le hablo del ámbito que conozco, policlínico, no. Nosotros en la sala tenemos 14 unidades de internación. Después, todo el servicio incluye también, no sé si van a estar conmigo en la práctica, ojalá que sí, tenemos la sala de internación conjunta y tenemos el quirófano y tenemos también la sala de parto. En el quirófano y la sala de parto hay una enfermera. Con suerte puede ser que tengamos 2. Con suerte digo porque no tengamos el personal suficiente, sino que el ausentismo a veces es muy elevado. Y en la sala de internación conjunta hay una enfermera con 14 camas. ¿Está? Ahora bien, ¿qué decíamos al principio? Que lo esperable es que un embarazo se desarrolle sin mayores dificultades, ¿sí? Epidemiológicamente, estadísticamente, hay condiciones que son de mayor cuidado, como son estas que estamos viendo, ¿verdad? Ahora bien, chicos, si yo tengo en la sala 14, sala completa, ¿no? Tengo una embarazada con preeclampsia, 2 embarazadas con preeclampsia. Tengo 3 puérperas, mujeres que han tenido sus hijos que la están transitando de manera sumamente placentera. Tengo 4 más que están de prealta. ¿Dónde tengo que focalizar mi atención? Claramente en las embarazadas con preeclampsia. ¿Sí? Esto tiene que ver con el criterio de prioridad, chicos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos hay mucho trabajo, que tenemos mucho trabajo y no sabemos priorizar. Obviamente que esto también viene acarreado o viene aparejado de la experiencia. No todas, uno recién empieza a trabajar y de repente le toca al mes de haber sido mentorizada estar sola en una sala con Katy, seguramente se va a querer pegar un tiro. Pero conforme pase el tiempo y desarrolle la habilidad para priorizar, se va a dar cuenta de que estas dos, en una ocupación de 14 camas, con sus madres, con sus hijos, se van a dar cuenta de que estas 2 embarazadas con preeclampsia son su prioridad. Y ahí van a enfocar
la atención y ahí van a enfocar las intervenciones. Si yo le digo que una de las medidas generales es el monitoreo hemodinámico no invasivo, claramente estoy hablando de que yo tengo que tener por lo menos controles de la PA cada cuánto le tendría que colocar, controlar la PA. A estas dos mujeres. De rutina en embarazos normales y en mujeres que han tenido sus hijos en condición normal, el control se hace una vez por turno. Ahora, si yo tengo estas dos preeclámpticas, estas dos mujeres con preeclampsia, ¿cada cuánto le haría el control yo? En un turno de 8 horas, ¿eh? Cada hora. Cada 4. Lo más aconsejable es cada 2 horas. ¿Sí? Como si fuera en una terapia intensiva, cada 2 horas, cada 1 hora. Pero eso también tiene que ver, esto de cada 1 hora yo lo puedo hacer si de repente no me sobrecargo también, porque si no, con 2 horas está bien. Imagínense cuántas veces la voy a controlar en 8 horas, varias, ¿está? Yo voy a tener un control real de cómo fue evolucionando esa PA en mi turno, ¿sí? Esa es la vigilancia hemodinámica no invasiva en una mujer preeclámptica, en una mujer que está internada en la sala de ginecobstetricia con un diagnóstico de preeclampsia, ¿sí? Otra de las cosas importantes es inmediatamente acceder a un acceso venoso. Yo no lo hago sin indicación médica, pero sí me tengo que asegurar de tener los insumos, ¿sí? De tener conocer el procedimiento de colocación de vía periférica, contar con los equipos de colocación de vía periférica, saber que necesito vías de catéteres de grueso calibre. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene altísimo riesgo de complicación. Entonces yo tengo que asegurarme la vía endovenosa para la reanimación con fluidos. Y tengo que asegurarme de tener todos los elementos de asistencia de la vía aérea. Bolsa, válvula, máscara, fuente de oxígeno, fuente de aspiración, todo lo que se necesite para asistir a la vía aérea, ¿sí? Hasta que llegue el terapista de repente, ¿no? O si esta mujer no se descompensa, no empieza con una eclampsia, poder derivarla a la terapia intensiva, ¿sí? Está poder contabilizar el volumen diurético, ¿sí? Poder disponer de los equipos de monitoreo fetal, ¿sí? De tanto del cistoscopio de Pinar como del equipo de monitoreo, ¿no? Tener que saberlos armar, profe, porque a mí me pasó en la práctica que me dijeron anda a armar, tenía todo el equipo y no sabía cómo armarlo, era una emergencia. Pero totalmente, o sea, uno tiene que conocer el equipo biomédico con el que va a actuar, saber que si hay un monitor, supóngase de un saturómetro de pulso, poder programar los valores, los rangos superior e inferior. ¿Y para qué? Porque la alarma me va a sonar cuando esos valores se disparen. Yo tengo que conocer los equipos, los insumos, los instrumentos dentro de una sala de internación. Por eso yo digo, siempre hay algo para hacer en una sala. Uno ve a los enfermeros tirados, echados, digo, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer. Y ojo, no es que sea, no es que sea una usurera. Yo sé que el enfermero, yo fui enfermera también, sé que el enfermero tiene sus momentos para descansar, para relajarse, porque vaya que es una gran carga la enfermería en cuanto a la atención, ¿no? Pero uno no puede pasar como inoperante. Yo les pido por favor, porque realmente les voy a contar algo que nos pasó hace poco, que la verdad que me sentí tan culpable, porque uno lo primero que tiene que hacer es un mea culpa, ¿no? Como a cargo de, ¿no? Yo soy supervisora en el policlínico. No era en ginecobstetricia, era en una sala de internación general. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Era en una sala de clínica donde una enfermera tenía que preparar la nutrición parenteral para una paciente
a través de una bomba. La nutrición parenteral siempre se pasa por bomba. Yo no sé si lo vieron en el segundo, pero la nutrición parenteral es un tratamiento, digamos, de nutrición, como dice la palabra, en donde se le pasa al paciente, a la persona, una cantidad X de nutrientes por vía endovenosa. Bueno, tenía que programar, no me acuerdo ahora el valor, pero les cuento cómo fue el asunto. Tenía que preparar todo el circuito, toda la nutrición que se hace de manera estéril y conectar a la bomba de infusión y programar el goteo. El goteo era de 60 mililitros por hora. Sí, después cuando estemos en el gabinete, vamos a hacer mucha ejercitación de goteo porque es algo que a ustedes les cuesta mucho también. ¿Saben a cuánto le programó? A 690 mililitros. 690. La mujer obviamente se empieza a descompensar y el médico advierte, yo pasé de casualidad por esa habitación, me meto porque ella estaba tratando a la mujer que no sabían por qué se descompensó, y el médico advierte que el goteo estaba a 10 veces más por encima de lo indicado. La enfermera nunca se dio cuenta. Lo que hizo la enfermera cuando la mujer se empieza a descompensar es llamar al médico. Nunca hizo una valoración previa. Nunca, obviamente, gracias a Dios, esta mujer pudo recuperarse bien y todo eso, pero les cuento la experiencia, chicos, cómo el desconocer un equipo biomédico puede llevar a algo fatal. Esto que contaba la compañera, me mandan a armar un equipo y yo no sabía y era una urgencia. Uno no puede pasar por inoperantes, chicos. Ustedes van a ser enfermeros formados en una unidad académica universitaria. No pueden pasar por inoperantes, sino ¿qué sentido tiene que uno esté estudiando? ¿Está? Entonces, estas cuestiones que parecen mínimas, que no le dan importancia, que parecen mínimas, pueden llegar a tener consecuencias fatales. ¿Sí? Entonces, por favor... ¿Tenía medicación el goteo? No, era la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, acuérdese de que, ¿qué pasaba? No era que le descompensa la nutrición en sí, sino el volumen. El volumen, estábamos pasando 600 mililitros de una nutrición parenteral en una hora. Era el volumen. La señora hizo un edema pulmonar. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo el edema pulmonar? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Porque se llenó de líquido. O sea, muy rápido. Tal cual. Le inundó la célula. Pero tal cual. Se llenó de líquido. Nunca expresado de la mejor manera. Perdón, me estoy acomodando, chicos, acá conmigo. Se llenó de líquido. Eso fue lo que pasó. Hizo un edema pulmonar. La señora hizo un edema pulmonar. Empezó a entrar un volumen inmenso. Imagínense que las nutriciones parenterales se programan en 24 horas. Así que en una hora le pasó, eso, toda la descompensación se dio en el marco de 1 hora, 2, le pasó aproximadamente 1000 mililitros. Se puede pasar 1000 mililitros de solución a una persona, pero a una persona que está descompensada, ¿sí? A una persona que requiera volumen, no de esa manera. Eso fue una terrible iatrogenia. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Claro, profe, ¿cuánto es o sea, si yo tengo una persona así muy deshidratada, ¿cuánto es la mayor más rápido que se le puede pasar, digamos? Depende, siempre la expansión plasmática se llama así, expansión plasmática. ¿Por qué se expande el plasma? Porque hay una contracción del plasma. La contracción se da cuando todos los solutos están sin líquidos para moverse. Sucede en el shock, sobre todo en las hemorragias, en las quemaduras, ¿sí? Donde hay una pérdida de volumen, donde la célula realmente no está pudiendo funcionar porque le falta volumen, ¿sí? Entonces, el volumen
la rapidez con que le paso la expansión, expandir el plasma que está contraído, se puede, siempre es rápido, siempre es a chorro, se dice, ¿está? Siempre es rápido. En el neonato, por ejemplo, cuando uno va a expandir el neonato, porque el neonato también puede tener una necesidad de expansión o resucitación por volumen, se hace, por ejemplo, con bomba. Entonces, sí, más allá de que se tiene que expandir el plasma, se hace con bomba. ¿Por qué? Porque por la fragilidad vascular que tiene el recién nacido, sobre todo el recién nacido que es prematuro. ¿Está? ¿Se entiende? Siempre es a chorro. Siempre en el pediátrico es a chorro, en el adulto es a chorro, en el neonato puede expandir con bomba. ¿Está? Sí, profe, esa paciente que se descompensó, que estaba con dificultad respiratoria, ¿cómo se presenta con la descompensación fue con falta de aire, no podía respirar. Claro, mamá le estaba, el pulmón no podía hacer ni un intercambio si se inundó. Ah, claro, sí. Empezó con falta de aire, hiperglucemia, acuérdense chicos de que la nutrición parenteral tiene varios componentes, entre ellos glucosa, ¿está? Acuérdense que la glucosa es osmóticamente activa, tanto la albúmina como la glucosa son dos componentes, moléculas que tienen un poder tremendo de atracción del agua, son osmóticamente activas. Imagínense todo eso, todo fue un escenario catastrófico, ¿sí? ¿Por qué? Por una mala programación de un equipo biomédico, de una BIC, de una bomba de infusión continua. ¿Está? ¿Y quién lo hizo? Un enfermero. ¿Está? Una enfermera en este caso. Les cuento esto así como una situación extrema para que vean que uno tiene que, cuando hace una valoración, tiene que ser sumamente exhaustivo, ¿sí? Porque no hay tiempo para perder cuando uno está al cuidado de un ser humano, ¿sí? Bueno, ¿Estamos chicos? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, el manejo hipertensivo. El manejo hipertensivo es otra de los tratamientos que se instauran, que tienen que ver con la farmacoterapia, que ya lo vamos a ver. La prevención de la eclampsia, una mujer que está en una condición de preeclampsia, sobre todo con valores muy elevados de TA y otro compromiso de otros órganos, puede derivar o precipitar a una eclampsia, que recuerden, la eclampsia es la presencia de convulsiones en una mujer que tiene preeclampsia. La droga que se utiliza como prevención o protección o profilaxis de la eclampsia es el sulfato de magnesio, ¿sí? De uso endovenoso, ¿sí? Hay dosis de impregnación y hay dosis de mantenimiento, ¿sí? El manejo obstétrico tiene que ver con la finalización del embarazo, esto que les decía, ¿no? El embarazo se debe finalizar cuando hay cuando hay una condición tan severa como es una preeclampsia con compromiso multisistémico, ¿sí? Y después otros tratamientos como por ejemplo transfusiones, tromboprofilaxis. Recuerden que cuando hay uno de los riesgos que pueden darse en un contexto de preeclampsia es la coagulación intravascular diseminada, y esto también se tiene que prevenir. Bueno, yo después les voy a pasar el favor para que ustedes lo vean detalladamente, ¿no? Y lo pueden asociar con la bibliografía, ¿sí? El tratamiento de la emergencia hipertensiva lo que hace es prevenir las complicaciones cerebrovasculares y multisistémicas
el sulfato de magnesio, todas estas son cuestiones generales, las que les estoy mencionando, ¿no? Está indicado en pacientes con preeclampsia severa para la prevención de la eclampsia, pero no es un antihipertensivo, eso es importante. El sulfato de magnesio lo que hace es prevenir o proteger contra la convulsión, pero no es antihipertensivo, ¿sí? ¿Cuándo está indicado un tratamiento farmacológico? En una emergencia hipertensiva, cuando la PA tenga valores de manera sostenida más de 160-110, iguales o mayores a 160-110, ¿sí? La TA se monitorea cada 2 horas, cada 4 horas, sí o sí, durante el tiempo de infusión de los antihipertensivos, de sulfato de magnesio. El control debe ser lo más seguido posible, si puede ser cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada media hora, mejor. Bueno, después, yo le digo, cuestiones generales que después lo van a ir viendo cuando yo les pase el. Bueno, y esta es también una diapo chiquitita, porque lo que habla acá en esta diapo es cuáles son los fármacos de primera línea de elección en el caso de la preeclampsia. La primera droga que se utiliza es la nifedipina. ¿Se acuerdan a qué grupo pertenecía la nifedipina? Esto es una pregunta de examen, yo les recomiendo que vayan a leer. La nifedipina pertenece a un grupo específico de antihipertensivos, ¿sí? Tiene una acción en particular. La presentación es en cápsulas, ¿sí? De 10 miligramos, y lo que tiene es que es de acción rápida y de corta duración, ¿sí? Generalmente se asocia con el segundo fármaco, que es el labetalol, que también pertenece a un grupo específico de antihipertensivos, que también podemos llegar a preguntar, ¿sí? El labetalol se administra con una concentración de 20 miligramos, obviamente que para esto yo tengo que conocer cómo se presenta la ampolla, cuáles son los cuidados para la preparación, cuáles son los cuidados en la administración, se puede administrar por bomba, se puede administrar por bolo, cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Se puede administrar en este caso lentamente, ¿sí? Cuanto más lento mejor, entre 2 a 5 minutos, y se controla la TA cada 10 minutos, ¿sí? Los mejores resultados con la administración son la administración en bolo. Esto es un antihipertensivo que se puede administrar en bolo. Tiene efectos adversos como todos los fármacos, produce cefalea, fatiga, hipotensión, varias cosas. Después, otro de los fármacos que yo no lo he visto, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo, nunca lo escuché. En el hospital creo que sí lo utilizan, que es la hidrasalina. Tarea, por favor, vayan y busquen a qué grupo pertenecen estas drogas y cuáles son los efectos adversos, porque de ahí pueden derivar en las intervenciones y cuidados de enfermería, ¿no? La hidrasalina se administra 10 miligramos en 2 minutos con un control de la TA cada 10 o 20 minutos, ¿sí? Y también obviamente después revisan los efectos adversos que pueda tener. Otra de las drogas que ya se administra en una unidad de cuidados intensivos, porque sí o sí se debe administrar por bomba de infusión, es el nitroprusiato de sodio, ¿sí? El nitroprusiato de sodio tiene condiciones específicas de cuidado. Por ejemplo, no puede estar expuesto a la luz artificial, ¿sí? Por ejemplo, la infusión es continua, se inicia con 2 microgramos por kilo minuto, con un incremento cada 5 minutos, con estricto control de la presión arterial. Este tipo de medicamentos no se administra en una sala, pero se puede administrar en una terapia, ¿está? En este caso, ya al estar la mujer en una terapia, puede ser que ya tenga una vía endovenosa, vía arterial invasiva, ¿está? Porque entonces el control es mucho más exhaustivo,
¿sí? Y obviamente el trabajo de enfermería en la vigilancia. Con respecto al sulfato de magnesio como preventivo. ¿Esas serían las vías centrales, como lo que está diciendo? Es mejor tener una vía central, sí. Es mejor para este tipo de drogas tener una vía central. Vía central, cuando uno habla de vía central, habla de catéteres específicos y habla de accesos venosos a venas centrales, ¿no? Venas centrales o grandes vasos, como por ejemplo la yugular interna, como por ejemplo la femoral, la subclavia, ¿está? Bueno, con respecto al sulfato de magnesio, tiene una gran eficacia para la prevención y la profilaxis de las convulsiones en una paciente con preeclampsia. El esquema recomendado es la dosis de ataque de 4 a 6 gramos endovenoso en 10 o 15 minutos en solución salina. Se diluye en solución fisiológica al 0,9%. Todo esto tiene que ver con el rol de enfermería, ¿no? Por eso lo estoy mencionando. Una dosis de mantenimiento se realiza con 1 o 2 gramos hasta las 24 horas después del parto o después de la última convulsión. Ojalá que nunca lo hubiera, porque la verdad que las convulsiones suelen tener consecuencias bastante nefastas. Se vigila el ritmo diurético, la frecuencia respiratoria, la caída, el ritmo diurético cuando cae por debajo de 30 mililitros kilo hora es una cuestión que hay que mirar. Puede haber, como toda droga, chicos, tiene efectos adversos. Lo que sucede con el magnesio es que hay intoxicación, por ejemplo, y eso se manifiesta con depresión del centro respiratorio. Y se puede, el antídoto, digamos, para este caso es tener disponible el gluconato de calcio. Y ojo con el gluconato de calcio. El gluconato de calcio puede provocar paro cardíaco, así que también puede provocar tanto a nivel sistémico como a nivel local alteraciones. A nivel local puede provocar directamente una pleuritis, daño severo a las venas donde se administra y puede provocar un paro cardíaco. Entonces siempre este antídoto, este gluconato de calcio, se debe pasar lento. ¿Está? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, con respecto al manejo de la eclampsia, que ya es una condición donde... ¿Me siguen, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, perfecto. Ya cuando hay una preeclampsia, quiere decir que la mujer ya ha tenido condición, por eso es tan importante conocer los síntomas premonitorios, ¿sí? La cefalea que se localiza en la zona occipital, en la zona frontal, la visión borrosa, fotofobia, el dolor epigástrico que no cede con ningún antiácido. Todos esos son signos premonitorios de la eclampsia, ¿sí? Entonces, importante que yo pueda detectarlo, ¿no? Una vez, lo único que se puede hacer es la administración del sulfato de magnesio y la interrupción del embarazo, obviamente, ¿no? Porque no hay otra cuestión. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es la condición, digamos, más frecuente en cuanto a la alteración de la necesidad circulatoria en el embarazo. No sé si hay preguntas, porque ya tenemos que entrar en diabetes. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, yo no. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, la otra condición que es también epidemiológicamente muy frecuente es la diabetes gestacional, ¿no? También en 2016 la Asociación Latinoamericana de Diabetes publica actualizaciones respecto a la diabetes gestacional, ¿sí? Y también hace algunos ajustes respecto a los diagnósticos, ¿no? De una diabetes gestacional, ¿no?
la gente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, cuya presidenta fue una médica correntina, ahora hay otros ya de Argentina, pero una médica correntina fue la presidenta en alguna oportunidad. Así que la verdad que es un orgullo, porque que haya sido una argentina presidenta de una sociedad latinoamericana es un orgullo. No sé si hay enfermeros miembros de la asociación, pero tranquilamente podría haberlo. Exponen estos expertos en 2016 de que el aumento de la prevalencia de la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y embarazadas de edades mayores de 35 años ha conllevado al aumento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 en el embarazo. ¿Sí? Así que fíjense todos los factores de riesgo que pueden llevar a que la mujer desarrolle una diabetes tipo 2 en el embarazo. La presencia de esta condición puede precipitar en complicaciones del desarrollo, sobre todo en el periodo embriogénico. ¿Sí? Ven cómo vamos pivoteando entre conceptos, ¿no es cierto? Todo lo que vieron en el desarrollo prenatal lo podemos ver acá. La prueba dicen también, ¿no?, en esta actualización, que la prueba de hemoglobina glicosilada no es una herramienta válida para el diagnóstico en este caso, ¿sí? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Lo que mide es el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses, ¿sí? Supónganse que yo vengo hoy con 6 meses de embarazo, con signos de que me están llevando, bueno, a un control, de repente no siento agotamiento, generalmente tienen los mismos signos que el diabético clásico, y me hacen la hemoglobina glicosilada. Me pide el médico hemoglobina glicosilada. Lo que ve, ustedes van a ver en los laboratorios que se manifiesta con un cuadro, con un gráfico de curva. Y ahí van a ver cómo se comportó la glucemia durante los 3 últimos meses. Y ahí se determina, con esta determinación es una de las herramientas para definir una diabetes en condiciones no grávidas, ¿sí? Pero en el caso de la mujer embarazada no es una herramienta válida en sí, ¿sí? No quiere decir que no se haga, se pide igual, pero no es una herramienta para definir un valor, para definir que haya diabetes en el embarazo o diabetes gestacional. Y otra de las actualizaciones de la ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes, de 2016, es que clasifica la diabetes que se presenta durante la gestación en diabetes pregestacional y diabetes gestacional, ¿sí? Esta es otra de las actualizaciones. Bien, define obviamente cada condición. La Asociación Latinoamericana de Diabetes la define, la diabetes pregestacional, y dice que una diabetes pregestacional corresponde a una mujer con diabetes mellitus 1 o diabetes mellitus 2 u otro tipo de diabetes que se embaraza, o a una embarazada que cumple con los criterios de definición de diabetes de la OMS durante el primer trimestre de embarazo. ¿Cuáles son estos criterios? Estos criterios son los síntomas clásicos, como les decía, como la polidipsia, la poliuria, la polifagia, la pérdida de peso. ¿Se acuerdan de cuando vieron diabetes de las 4P? ¿Se acuerdan? Bueno, una mujer que tenga estos criterios con una glucemia al azar de 200 miligramos por decilitro sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Fíjense todo lo que implica, digamos, tener un diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿no? Una cosa que es importante, que eso me lo dijo una vez un clínico cuando yo hice un control, me dijo que siempre la glucemia aumenta, los valores normales de glucemia, recuerden que son
70-110, 60-120, ¿no? ¿Recuerdan? En ayuno. Pero cuando uno come, cuando una persona no, sin ningún tipo de alteración metabólica come, como la diabetes me refiero, puede subir la glucemia hasta 200, ¿sí? La glucemia puede aumentar, y eso es en condiciones normales, ¿sí? Pero con esta persona estamos hablando, digamos, de que en condiciones de, no importa el tiempo en que haya comido por última vez, y tiene una glucemia al azar de 200 miligramos, pues entonces es un criterio para estar pensando en una diabetes gestacional. Más los síntomas clásicos, ¿sí? Que ustedes deben recordar del segundo año. Otro criterio, la glucemia en ayunas con más de 8 horas de ingesta calórica, o sea, ya pasaron 8 horas de haber comido, igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Es otro criterio para un diagnóstico de diabetes pregestacional. O una glucemia en ayunas igual o mayor a 200 luego de una prueba de tolerancia a la glucosa, o lo que es lo mismo, una prueba de carga de glucosa de 75 gramos. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Eso es lo que define la ALAD en 2016 en cuanto a los criterios para diagnosticar una diabetes pregestacional. Y una diabetes gestacional, ¿qué es entonces, no? Es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo y se diagnostica con una glucosa en ayunas entre 100 y 120, que es un valor que se tiene que repetir en 2 determinaciones en la misma semana, ¿sí? Y una glucosa plasmática de 140 después de las 2 horas de haberse sometido a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ir hablando más del tema, pero hasta acá ¿se entiende? Sí, profe. Una consulta, los criterios Sí, se tienen que dar todos juntos, o puede que sea, por ejemplo, No, son juntos, sí, son juntos, sí, tiene que darse todo, porque es todo una situación, digamos, en conjunto, exactamente, sí. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, ya entendimos lo que es la diabetes pregestacional, ya entendimos lo que es la diabetes gestacional, cuáles son los criterios para diagnosticarla, y tenemos también una situación de decimos, a ver, ¿cuándo lo hacemos? Yo recuerdo que en mi primer embarazo, a mí me hicieron la prueba de tolerancia de la glucosa, después no me hicieron nunca más. Ahora bien, estaba bien que me hayan hecho en un primer embarazo, porque yo tengo una madre que es diabética, por ejemplo, ¿sí? Tengo una madre que es multípara, tengo una abuela que es diabética, entonces yo tenía una historia de diabetes en mi familia, y obviamente tengo que, parte de la valoración es conocer los antecedentes familiares, ¿está? No obstante, si ustedes recuerdan la guía de control prenatal, recordarán también de que el médico solicita, perdón por el ruido, solicita una glucemia en ayunas, ¿sí? Para toda embarazada, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Seguramente sí, yo les había mencionado y también seguramente lo vieron en otras clases. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las mujeres que presentan factores de riesgo a las que se le debe indicar una prueba de tolerancia a la glucosa? Ya vamos a ver de qué se trata. Y en esto tiene mucho que ver toda la información que recabe yo en la etapa preconcepcional, ¿no? Una mujer con edad igual o mayor a 30 años, una mujer con antecedentes de diabetes familiar, una mujer con un IMC mayor o igual a 30, recuerdan ustedes que para conocer el índice de masa corporal y el crecimiento de peso o el aumento de peso durante el embarazo, yo necesito de la tabla, ¿recuerdan? De la tabla
específica que habíamos visto en clase. ¿Se acuerdan? Que está dentro de la guía, está dentro de la guía. Una glucemia en ayunas que haya sido mayor de 85 miligramos por decilitro, ¿sí? Una mujer que haya tenido diabetes gestacional en embarazo previo, una mujer que haya tenido un niño que haya pesado más de 4 kilos, ¿sí? Una mujer que haya tenido el peso materno, antecedente de peso materno de más de 4.000 gramos, o de niños que hayan tenido ese peso, digamos, anteriormente. Fíjense que aparece más de 4.000 gramos o menos de 2.500 gramos. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que había una condición que se llamaba retardo del crecimiento intrauterino? ¿Se acuerdan? Esto también se puede dar. Es poco común, pero se puede dar en las mujeres que hayan tenido en alguna oportunidad diabetes o que estén cursando con una diabetes. En general, el 95% de los casos, la mujer tiene niños mayores de 4.000 gramos, o sea, de 4 kilos. Pero a veces la diabetes está asociada también con un envejecimiento placentario. Entonces, en este caso, el niño no va a ser un niño grande, sino que va a ser un niño pequeño. Tienen un ratito que parece que alguien está entrando y tengo que admitir. Muy bien. Ya vamos a ir terminando, pero no vamos aburrido. Bueno, ahora bien, este es un criterio sumamente importante. Toda mujer embarazada, obesa, o para decirlo más técnicamente, con un IMC mayor a 30, con antecedentes de diabetes gestacional, en especial si presenta una glucemia en ayunas que sea de 85 a 99 miligramos por decilitro, en el primer control debe tener un estricto plan de alimentación, actividad física, sin intervención farmacológica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también de que había una ganancia de un aporte calórico determinado, pero siempre partiendo de un peso o un IMC normal? No a todo el mundo, no todas las embarazadas le puedo recomendar, como miembro del equipo de salud, en el caso de que no haya nutricionista, le puedo recomendar la misma carga calórica. Yo tengo que conocer el IMC y poder hacer un seguimiento de ese IMC a lo largo del embarazo. ¿Está? No es para todo, no es un libro de receta, no es una receta de cocina. Todas las personas tenemos requerimientos diferentes. ¿Está? O sea, profe, que en el embarazo tiene que ser en ayunas menos de 85. Exactamente, un valor que sea menos de 85 a 95, a 99, un valor que esté entre lo normal. Recuerden que esté cerca más de 70, más de 60, 75, 80, ¿sí? Pero ya es una alarma, dije, un valor de 85 miligramos. No quiere decir que hay diabetes. Yo tengo que pensar en los otros criterios, pero ya es una alarma. ¿Estamos bien? Sí, profe, era más que nada eso. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de glucosa, que es prueba de tolerancia a la glucosa, esta prueba de carga de glucosa que les estoy mencionando? Consiste en hacer una sobrecarga de la glucosa de 75 gramos. O sea, yo le recargo a la mujer con una glucosa, una concentración determinada, un líquido que tenga 75 gramos de glucosa, ¿sí? Se realiza con 12 horas de ayuno, entre 8 y 12 horas, mejor si es de 12 horas. Esto es tan importante para la enfermera porque la enfermería tiene que poder instruir e informar para la preparación de esta prueba, porque, por ejemplo, 72 horas antes de la prueba, la mujer debería, la dieta de la mujer debe contener aproximadamente 150 gramos
de hidratos de carbono y debe hacer una actividad física habitual, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo, pero debe comer, digamos, en su carga dietaria 72 horas antes una cantidad de 150 gramos de hidratos de carbono. No se puede ingerir alimentos durante la dieta y la mujer debe permanecer en reposo. Esto se hace en un laboratorio, ¿sí? Yo recuerdo que cuando me lo hicieron, yo fui al laboratorio y me hicieron tomarla, porque se toma, es una preparación líquida, ¿no? Que tiene esta cantidad de glucosa. Es asqueroso porque es sumamente dulce y se saca una prueba de sangre previa, ¿sí? Antes de ingerir alimentos, antes de ingerir la glucosa, se debe sacar una muestra de sangre. Otra de las cosas que es importante es que la mujer no puede ingerir ningún medicamento que induzca el aumento de la glucosa. Ustedes saben que los beta-adrenérgicos y los corticoides inducen el aumento de la glucemia, sobre todo los corticoides. Entonces no podría una persona que tiene que tomar de rigor esta medicación hacerse esa prueba, ¿no? Y tampoco estar causando una infección. ¿Por qué? Porque la parte de la fisiopatología de las infecciones tienen que ver con el aumento de la glucemia, ¿sí? Bueno, esto que les decía, se realiza una extracción de sangre previa y se tiene que tomar, digamos, la infusión y luego de 120 minutos después de la infusión se debe tomar otra muestra de sangre, ¿sí? Entonces, tomo una muestra de sangre previa con toda la preparación de ayuno, con toda la preparación alimentaria, con toda la preparación fuera de fármacos y me toman la muestra de sangre, me dan de beber esta carga de glucosa de 75 gramos y 120 minutos después me tienen que volver a tomar otra muestra de sangre, ¿sí? Bueno, y ahí se determina, y es un criterio más, recuerden cuando hablamos de criterios para diagnóstico, es un criterio más para diagnosticar diabetes pregestacional o diabetes gestacional. Bueno, estamos con diabetes porque ya tenemos que ir a otro tema. Sí, profe. Chicos, bueno, entonces, estados hipertensivos y diabetes son dos temas importantes cuando hablamos de alteración de las necesidades durante el embarazo y para que lo lean, ya les di la referencia bibliográfica que es la guía de atención de emergencia hipertensiva de la OPSO y las actualizaciones que también lo buscan en línea, no está subido en PEDCO porque está en línea, no hay ninguna necesidad de subir a PEDCO si está en línea. La actualización de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes de 2016, ¿sí? Son todas bibliografías para consultar para extender el tema. Otra de las alteraciones comunes durante el embarazo están relacionadas, ya vamos terminando chicos, con los cuadros hemorrágicos, ¿sí? Cuando comienzan al inicio del embarazo en el primer trimestre, cuando estamos transitando el primer trimestre, es un signo de alarma importante porque se puede producir un aborto, ¿no? El aborto es aquel que se produce antes de la semana 20, ¿sí? Y esto del peso fetal está un poquito como discutido, digamos, porque hay a expensas de los avances que hay en la medicina, un niño de 500 gramos puede vivir. De hecho, hemos tenido niños de 500 gramos. O sea, es un tema muchísimo más largo, no vamos a poder desarrollarlo acá, pero basta que ustedes sepan de que el aborto se produce o se puede producir como un cuadro hemorrágico o dentro de lo que se denomina cuadro hemorrágico en el primer trimestre del embarazo antes de las 20 semanas de la gestación, ¿sí? El aborto puede ser espontáneo cuando hay se da generalmente cuando hay anomalías embrionarias, ¿sí? Defectos cromosómicos, ¿sí? Puede también generarse un cuadro que se llama amenaza de aborto,
¿sí? Donde puede haber una hemorragia con pérdida de sangre variable. Yo en mi último embarazo tuve amenaza de aborto, y la verdad que fue algo muy terrible, me acuerdo de una experiencia horrible, porque yo estaba en el consultorio ginecológico para ver a mi ginecólogo y literalmente sentí como que sentí un líquido caliente en el asiento, digamos, de la silla. Cuando miro estaba con un charco de sangre, ¿no? Entonces, fue la verdad algo muy traumático, lo recuerdo, fue terrible. Y bueno, fue ahí que yo tuve una amenaza de aborto. Amenaza de aborto porque fue amenaza nomás. No se produjo, de hecho mi hija hoy tiene 21 años. Bueno, otra de las... Estamos, chicos, me siguen, ya vamos terminando, no los voy a torturar más. Bien, otra de las alteraciones que se pueden presentar en el embarazo es la formación de algo que se llama mola hidatiforme, que tiene que ver con una anomalía del desarrollo de la placenta. La mola hidatiforme termina siendo, chicos, un tumor invasor que provoca obviamente la muerte del embrión. Ese embarazo no progresa, digamos, ¿no? Y es una condición que se debe estudiar porque puede ser un signo premonitorio de un cáncer, ¿está? Entonces se debe estudiar. Puede aparecer ¿cómo se presenta, digamos, esta mola? Puede aparecer como produce sangrado desde ya, por eso está dentro de los cuadros hemorrágicos. Puede parecer un sangrado de tipo marrón oscuro, el aborto, la amenaza de aborto también, a veces el sangrado. Yo recuerdo que después de haber tenido esa hemorragia grande, yo días sucesivos fui teniendo sangrados marrones, ¿no? Hasta que se frenó completamente el sangrado. Puede aparecer signos de preeclampsia, pueden aparecer náuseas, vómitos, generalmente todo lo que está asociado a la preeclampsia son los signos que ya vimos, ¿no? Puede haber dolor abdominal. La mola hidatiforme se presenta como un tejido en forma de racimos de uva. La mayoría de las molas se abortan por sí solas, y de lo contrario, una vez que se diagnostica, que tiene que ser un diagnóstico por imágenes aparte del laboratorio, se debe realizar un tipo de legrado, ¿sí? Así que bueno, esto es, digamos, otra de las condiciones que se pueden dar en el contexto de un embarazo. A ver, voy a tratar de corregir esto. Después de esa amenaza de aborto, ¿tuvo que tener mucho cuidado? O sea, Sí, pero yo seguí con amenaza de parto prematuro. La mayoría de las amenazas de aborto después consecuentemente están con amenaza de parto prematuro, ¿sí? ¿Al final o fue prematuro al final? No, nació de término. Mi hija nació de término, nació a las 38 semanas. Así que yo obviamente no pude trabajar, después de parto, eso la verdad fue también. Bueno. Mi pregunta se debe a una situación personal. Con mi primer embarazo, 16 años, que tuve un aborto, me dijeron, cuando me iban a hacer el legrado, me dijeron que eran mellizos, que uno estaba y el otro se cayó, por decirlo así. Y después todo el embarazo no me podía ni mover, o sea, no podía ni caminar al baño porque, o sea, que tenía sangrados. Sí. Totalmente, eso fue lo que me pasó a mí también. Yo tuve ese sangrado masivo, obviamente me internan, las primeras 24, 48 horas estuve internada, hasta que se comprobó que ya dejé, digamos, de tener un sangrado prominente, copioso, pero sí tenía sangrado leve, como marrón, digamos, ¿no? Tuve varias semanas, como 2 semanas por lo menos tuve ese sangrado marrón, hasta que dejé totalmente de tener sangrado y pude, el resto del embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Fue un embarazo que, digamos, que lo cursé como un embarazo de alto riesgo y riesgo de parto prematuro, ¿no?
Así que sí, fue la verdad que es bastante feo, ¿no? Como que al quinto mes me empezaron a dar esteroides, creo, para Claro. que la maduración pulmonar del bebé. Exactamente. Nació a los 7 meses, de hecho. Exactamente. La administración de corticoides tiene que ver también con un estadio del desarrollo fetal, porque justamente antes de la semana 34 es cuando el pulmón, sobre todo, después lo vamos a ver más adelante, sobre todo la capa de fosfolípidos que hace que se produzca el intercambio de gases o que facilita el intercambio de gases, se desarrolla en esa etapa. Y otra cosa, que el corticoide tiene la finalidad como de aumentar, digamos, la acumulación de grasa a ese nivel para que pueda haber un buen desarrollo de la membrana que facilita, digamos, el intercambio de gases, ¿no? Que es una membrana tensioactiva, que no permite el paso del agua, que facilita solamente la difusión de gases, y así se puede producir. Estoy hablando ya del recién nacido, obviamente, porque recuerden que le dije que el feto no respira de manera como lo hace el recién nacido del adulto, sino que lo hace a través de la placenta. Pero bueno, el corticoide tiene esa finalidad, ¿no? La maduración de las estructuras pulmonares para que el niño después pueda respirar sin dificultad cuando nazca. Bueno, otra de las situaciones que se pueden dar en el cuadro hemorrágico es la placenta previa, ¿sí? Que se refiere a la implantación de la placenta, ¿no? En el segmento inferior del útero, ¿no? Después puede aparecer también un desprendimiento prematuro de placenta. La placenta puede ser previa parcial, previa total, oclusiva. Todas estas son condiciones de implantación anómala de la placenta, ¿sí? Y lo raro es que la hemorragia que se produce, a mí me pasó esto. Yo, por ejemplo, la hemorragia que tuve cuando yo tenía placenta previa parcial, y por eso tuve la hemorragia, y no duele absolutamente nada, no duele nada. Esto es lo notable, y por eso es tan importante de que uno tenga signos de alarma, ¿no? Es verdad, el sangrado es rojo, rutilante, no tiene coágulos, es literalmente un charco de sangre, es así, uno lo ve así, yo lo viví, yo lo sentí, es así, no sentí absolutamente ningún dolor, lo único que sentí fue que un calor tremendo cuando miro era sangre sin ningún tipo de dolor. ¿Ah? ¿Qué más? Creo que ya terminamos con todas las alteraciones que son las más frecuentes durante el embarazo, y acá en este último Power les dejo cuál es la bibliografía que pueden consultar, que como les digo, lo que no está en el módulo, lo que no está en el Fowler está en línea, como es la guía de atención para manejo de emergencias obstétricas y el diagnóstico de tratamiento de diabetes gestacional de la ALAD, que son actualizaciones 2016-2019. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí, profe. Antes de dejar de presentar preguntas, dejo de presentar. En la total hay más probabilidades de que se produzca un aborto. En la placenta previa de oclusiva total es aquella situación en donde la placenta se inserta y cubre por completo el orificio del cervix, ¿sí? Y sí, hay mayor riesgo de aborto. Gracias, profe. Bueno, no sé si tienen preguntas. De los 70 y algo quedaron 55. Bien, por todo lo que quedaron. No sé si hay preguntas, chicos. No, profe. Bueno, si hay preguntas, por favor, me gustaría que la puedan hacer en los foros de consulta, en la TELCO,
o me mandan a mí al chat privado como quieran, pero no se queden con dudas, ¿sí? Bueno, si no hay pregunta, entonces terminamos. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que quedaron hasta el final. Espero no haberlos aburrido. Son clases largas, de mucho contenido, pero bueno, no podemos dejar de verlo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao.